Bueno, y hemos invitado precisamente esta mañana a la gente del DACI, al subcomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Rojas. Gracias por estar acá con nosotros, señores. Muy buenos días. Como siempre, un excelente trabajo el que hace la gente del DACI. ¿Nombre clave? Don Oliver. Oliver. Para que no lo identifique. Claro que sí. Por una cuestión de seguridad, por supuesto, para que la gente pueda entender. A ver, cuénteme, ¿de dónde sacaban la información? ¿De dónde extraían la información para duplicar, para clonar, para, como se dice en el mercado popular, para gemelear los vehículos? Bueno, hay diferentes casos, ¿no?, que se dan. En el caso de gemelear los vehículos, obviamente que tienen que tener datos ya concretos pertenecientes a vehículos que están legalmente circulando en nuestro país. En el otro caso, en la otra particularidad, prácticamente agarran y ponen el alfanumérico que existe en las placas al azar. Es decir, esas placas no están registradas. Son esas 12 fases que se dan en este tipo de falsedad. Como le digo, son primero placas que existen, los gemelean, vehículos con iguales, similares características en cuanto al año de fabricación, modelo, el tipo de vehículo, color y otros detalles, y las otras placas, ¿no?, que son elegidas al azar, y el alfanumérico pues no existe en lo que es el registro RUAT. Ahora, esta información, ¿de dónde la sacaban? ¿De dónde extraían la información para que pueden existir dos vehículos iguales? Realizadas las primeras investigaciones, bueno, pues tenemos que, lastimosamente, el mercado de vehículos en nuestro país se ha convertido en algo muy común. Entonces, usted va a la feria 16 de julio, exige los vehículos, de pronto le sacan fotografías, dice que para verificar los datos, entonces agarran sus datos y con eso fabrican los papeles falsos, o de lo contrario ven las características y lo único que obtienen es el chasis y el motor entrando al RUAT, o de pronto también, no sé, hay tal vez gente, ¿no?, que está en estas instituciones y les puede proporcionar. Eso seguramente las investigaciones nos van a develar en el transcurso de estos días. Vamos a continuar nosotros con las investigaciones, pero bueno, pues esto ya se ha vuelto tan común que lo hacían público por las redes sociales. Por las redes sociales que ofrecían estos documentos para los vehículos indocumentados, claro, todos documentos falsos, simplemente papeles sin ningún valor. Oliver, ¿cómo hacen el patrullaje cibernético? ¿Cómo los interceptan estos sujetos? Jorge, primeramente, buenos días a ti y a tu prestigiosa audiencia. El DACI, a través del Departamento de Análisis y su división de patrullaje cibernético, logra dar con páginas obviamente falsas, ¿no?, de personas que ofrecían esta documentación, tanto inspecciones, visas, RUATs y demás. Es así que a través del Departamento de Análisis pasa la información al Departamento de Inteligencia. Esto se procesa en coordinación con el equipo táctico y se realiza un mega operativo en el cual se logra aprender por inmediaciones de San Francisco primeramente 2 personas, los cuales sí portaban esta documentación, y posteriormente, tras una entrevista policial con ellos, damos con la cabeza sería de esta organización, en el cual posteriormente aprendemos igual de esa manera a esta persona, que él ya contaba con placas, de la misma manera con documentación falsa. Se procesa toda esta información y se pasa ya al conocimiento del fiscal. Bueno, ahora estamos viendo una serie de sobres que venían con varias cosas, ¿no? Está la placa, está el documento, está el BESIS, está listos para vender, está hasta el SOAT, creo. Todo falso. Todo falso. Todo falso. Estos eran los denominados, pues, combos que llamaban esas personas. A través de las páginas de las redes sociales, estas personas ofrecían infinidad de documentos, como se lo ha dicho, ¿no?, el SOAT, la inspección vehicular, la tercera placa, el DUI, el FRB, que son documentos inherentes a las instituciones que son encargadas del control de los vehículos. No obstante, estos eran conformados de acuerdo a los requerimientos que le hacía la gente, ¿no? Usted quería un SOAT, entonces le costaba entre 60 y 90 bolivianos. Usted quería una roseta de inspección, le costaba entre 60 y 80 pesos también. Pero habían combos donde contenían más documentos que prácticamente le dan, pues, una similitud con un vehículo legal. Entonces esos combos eran ofrecidos desde los 3.000 bolivianos y hasta los 5.000 o 6.000 bolivianos, ¿no? ¿Cómo hacían con el tema del BESISA? Porque si tú entras a alguna gasolinera en la ciudad, sí te controlan.
Claro. En el área rural no, porque hay demasiado chuto en los yungas, por ejemplo, pero ¿cómo hacían con esto del BESISA? Era simplemente un adorno. Pero obviamente que es un adorno, ¿no? Usted entenderá que cuando va a un surtidor a hacer el carguillo de combustible, lo que sale en la pantalla de la computadora que ellos tienen son las características de los vehículos. Entonces, yo para clonar un vehículo necesito tener las características similares. Es decir, qué sé yo, tengo una Toyota 99, una Caldina, quiero que me consigas los papeles para este vehículo. Entonces, ven otro vehículo que está legalmente circulando en nuestro país, adquieren esas características y le dan esa placa. ¿Me entiende? Entonces, hay dos vehículos con iguales características, pero con una sola placa. Legalmente, pero físicamente existen dos placas. Entonces usted va al surtidor, el BESISA, el operador de la máquina, lo único que hace es verificar el número de la placa y ve en la pantalla que físicamente la imagen coincida con las características del vehículo que está cargando gasolina. Bueno, increíble toda esta operación montada de falsificación. Oliver, ¿más cómplices se está investigando? ¿Se sabe de alguna otra gente que habría actuado con ellos? Evidentemente, Jorge, seguimos con el patrullaje cibernético porque esta persona tiene varios seguidores. Entonces no descartamos poder dar con estas personas. Como decía mi coronel, son los compradores, pedían a requerimiento cualquier cosa, ¿verdad? Entonces los que querían placas solamente les daba placas. Los que querían, como el combo que dice el coronel, RUAT, inspección, BESISA, ya venían en sobres separados, con nombres de las personas. Entonces se va a hacer un seguimiento exhaustivo para estas personas y poder dar con demás cómplices y o copartícipes de esta acción. Claro, porque ahí se abre el otro capítulo. Quienes compraban estos están también en la ilegalidad. Quienes compraban estos documentos, adquirían estos documentos es porque tienen un vehículo indocumentado, claro que sí, está circulando ilegalmente en el país. Claro se los tiene que buscar. Obviamente, nosotros ya en las próximas horas vamos a coordinar labores con DIPROVE. Obviamente tiene que estar también la alcaldía, seguramente la ANH, por cuanto hemos encontrado también la particularidad de que estos sobres eran enviados al interior del país. Venía en el sobre, por darle un ejemplo, ¿no? Juan Pérez, Cochabamba, su número de celular y su número de cédula de identidad. Entonces ya tenemos algunos datos. Courier y vamos a Cochabamba. A la terminal, o sea, lo hacían de una manera tan abierta que ya llega, ¿no? al colmo y a arrojarse tanto utilizando las redes sociales, ¿no? No sé cuál es el criterio de esas personas que se dedican a estas actividades ilícitas, que, bueno, pues la policía va a responder de igual manera, ¿no? Trabajando de esta manera Muy que bien. trabajamos. Coronel, estamos seguros de que sí. Le agradezco mucho. Gracias. Oliver, como siempre, un excelente trabajo. A la gente del DASI, que siempre hace un buen trabajo, que siempre está en el momento que se necesita para encontrar, para detener estas bandas de falsificadores, de atracadores y de todo aquello. Muy buen trabajo que está haciendo la policía, por supuesto, y para nosotros es un gusto tenerlos acá y hablar de estos temas. Tenga cuidado con lo que compra en el internet, primero. Y segundo, y si compra algunas cosas que sabe que son ilegales, aténgase a las consecuencias. Tenemos nosotros.